En esta presentación hablaremos un poco de lo que es la comunicación interventricular. Y comenzando, sabemos que es una solución de continuidad a nivel del tabique que separa ambos ventrículos. Hablando un poco de aspectos anatómicos, cada ventrículo posee a nivel del tabique una porción muscular y otra membranosa, como se muestra en la imagen. La muscular está constituida por tres zonas, lo que es de entrada, trabecular y de salida. Y en estas tres regiones puede aparecer defectos de la tabicación ventricular. El sitio más frecuentemente afectado por una comunicación anormal es el septo membranoso, y cuando dicha comunicación se denomina perimembranosa, esta puede extenderse hacia adelante e involucrar al septum de salida. Cuando se extiende hacia abajo, puede involucrar al septum trabecular. Y finalmente, cuando lo hace hacia atrás, puede comprometer al septum de entrada. El borde posterior inferior de dicha comunicación coincide con el paso del haz de His, el cual, a nivel de la trabécula septum marginalis, se divide en sus ramas derecha e izquierda. Este defecto conecta la cámara de entrada del ventrículo derecho con la salida del ventrículo izquierdo y está relacionado con la sigmoidea no coronaria de la aorta. Hay algunos tipos, y bueno, vamos a comenzar con lo que es la comunicación interventricular chica sin repercusión hemodinámica. Y este defecto septal está localizado a nivel del septo membranoso. En este caso, la magnitud del cortocircuito es mínima y por lo tanto el hiperflujo pulmonar y la sobrecarga en ambos ventrículos es pequeña o no existe. Asimismo, no hay cardiomegalia, hipodesarrollo pondoestatural ni hipertensión pulmonar, y la cardiopatía solo se manifiesta por un pequeño soplo regurgitante decreciente de alta frecuencia localizado en el borde parasternal izquierdo. Tenemos la comunicación interventricular chica del septum muscular, que es la de tipo Roger, y esta se comporta comúnmente sin repercusión hemodinámica, solo que el soplo parasternal es muy intenso, pero no se acompaña del hipodesarrollo, ni cardiomegalia, ni hipertensión pulmonar. En este caso, el soplo es pequeño durante la contracción ventricular. El orificio septal va reduciendo su calibre y ello causa paulatinamente un aumento de la velocidad del flujo regurgitante y con ello de la turbulencia y la intensidad del soplo. Tenemos la comunicación interventricular grande con hipertensión pulmonar hipercinética, y este defecto es muy grande, por lo tanto el cortocircuito arteriovenoso también lo es. La gran cantidad de sangre que llega al pulmón, que es una hipervolemia pulmonar, causa hipertensión arterial, pulmonar y gran sobrecarga volumétrica de las cavidades izquierdas. Aquí el hiperflujo pulmonar en estos casos se debe a que las resistencias pulmonares son bajas, y esta condición hemodinámica produce cardiomegalia a expensas de ambos ventrículos, y en el recién nacido es causa frecuente de una insuficiencia cardíaca. Tenemos la comunicación interventricular grande con hipertensión pulmonar por elevación de las resistencias pulmonares. Y en esta la hipertensión pulmonar no es de tipo hipercinético, o sea que sea por hipervolemia pulmonar, sino que se debe a la elevación de las resistencias pulmonares y constituye un estadio más avanzado en la elevación de la comunicación con hipertensión hipercinética. En este, el crecimiento paulatino de las resistencias pulmonares va disminuyendo en forma proporcional al cortocircuito arteriovenoso y por lo tanto a la sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Ello se traduce en una disminución progresiva de la cardiomegalia, que incluso puede llegar a desaparecer cuando desaparece el cortocircuito arteriovenoso. Asimismo, el soplo sistólico también disminuye su intensidad debido a que la elevación de la presión sistólica pulmonar y consecutivamente del ventrículo derecho reducen el gradiente de presión entre ambos ventrículos. Hablando un poco de fisiopatología, aquí durante la sístole la presión del ventrículo izquierdo es mayor de 120 milímetros de mercurio que la del derecho, que es de 30 milímetros de mercurio, por lo que la comunicación entre ambos necesariamente produce paso de sangre de la cámara de mayor presión a la de menor presión durante la sístole. Durante la diástole no hay cortocircuito, pues las presiones de ambos ventrículos son muy similares. El volumen del cortocircuito depende del tamaño del defecto y de las resistencias pulmonares. Así, si el defecto es pequeño, el cortocircuito será también pequeño, mientras que si es grande, la magnitud del cortocircuito también lo será. Por otro lado, si las resistencias pulmonares son normales, ello permitirá un cortocircuito dependiente del tamaño del defecto,
pero si hay elevación de las resistencias pulmonares, se elevará la presión sistólica del ventrículo derecho, lo cual reducirá el gradiente de presión sistólica entre ambos ventrículos y con ello será el cortocircuito arteriovenoso. Aquí el paso de sangre hacia el ventrículo derecho lo sobrecarga volumétricamente el volumen aumentado que llega a la pulmonar, que es un hiperflujo pulmonar, lo cual depende del tamaño del defecto de las resistencias pulmonares. Gran flujo, como las resistencias pulmonares bajas, o por el contrario, la elevación de las resistencias pulmonares, produce una disminución proporcional del flujo pulmonar. Si el flujo pulmonar está aumentado, también la llegada de mayor cantidad de volumen hacia la aurícula y ventrículo izquierdo hará que soporten una sobrecarga volumétrica, o sea, una sobrecarga diastólica. En algunos de los síntomas, en la comunicación interventricular chica y la muscular de tipo Royer no produce síntomas, y en la grande, con importante cortocircuito arteriovenoso, puede ser causa de insuficiencia cardíaca en el recién nacido. En niños escolares o adolescentes, el hipodesarrollo es un síntoma habitual debido a la disminución del flujo sanguíneo hacia la circulación sistémica. Asimismo, la hipervolemia del tamaño en el pequeño circuito condiciona congestión pulmonar que se manifiesta por cuadros que son referidos como bronquitis frecuentes. En los signos, en la comunicación interventricular chica, el desarrollo pondoestatural será normal, no encontrará cardiomegalia ni signos de hipertensión pulmonar. En la auscultación estará caracterizada por un pequeño soplo recurgitante, generalmente suave, que puede ser protocitólico, decreciente o fusiforme, con epicentro en el borde parasternal izquierdo y con escasa radiación. En la comunicación interventricular tipo Royer, en esta se va a manifestar por un intento o un intenso soplo sistólico rudo acompañado de frémito y con irradiación que sea excéntrica. En se va a auscultar normal. Y hablando de la comunicación interventricular grande con hipertensión pulmonar, aquí va a haber un hipodesarrollo pondoestatural y aquí frecuentemente se puede apreciar a su vez abombamiento precordial como consecuencia de la dilatación ventricular derecha, que a edades tempranas de la vida puede deformar las costillas, también en etapas cartilaginosas. Y en la palpación se halla un ápex amplio y desplazado hacia abajo por la sobrecarga diastólica y dilatación ventricular izquierda. También será manifiesto un levantamiento sistólico en el borde parasternal izquierdo, traducción del crecimiento ventricular derecho, frémito sistólico en el mesocardio y va a ser palpable. A la auscultación se hace también un intento o un intenso soplo holosistólico en barra localizado al borde parasternal izquierdo con irradiación excéntrica hacia toda el área precordial. En este va a haber un reforzamiento del ruido pulmonar como manifestación de hipertensión del pequeño circuito. En el ápex es frecuente encontrar retumbo de hiperflujo mitral cuando el cortocircuito arteriovenoso condiciona que el gasto pulmonar sea mayor del doble del gasto cardíaco. La ausencia del retumbo del hiperflujo mitral sugiere que la hipertensión pulmonar es por elevación de las resistencias pulmonares, mientras que su presencia surge que la hipertensión pulmonar es de tipo hipercinético. En algunos estudios para diagnóstico podemos encontrar primeramente lo que es el electrocardiograma y en la comunicación interventricular chica y la de tipo Royer, el electrocardiograma va a ser normal, mientras que en la grande va a haber un crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga diastólica, también en el derecho con sobrecarga sistólica, y es frecuente que el trazo electrocardiográfico manifieste gran difasismo en la R alta y la S profunda, en las derivaciones precordiales intermedias, como en la B2 a B4 y con consecuencia de crecimiento biventricular. En la radiografía de tórax, en la chica y la enfermedad de Royer, el estudio radiológico del corazón es normal, mientras que en la grande se va a encontrar una cardiomegalia a expensas de ambos ventrículos que está en relación del cortocircuito. Va a haber una prominencia del cono de la pulmonar, botón aórtico normal, y un aumento de la vascularidad pulmonar, como los hilos de tipo arterial, como manifestaciones del hiperflujo pulmonar. También podemos contar con lo que es un ecocardiograma bidimensional,
Y en este es un estudio ultrasónico sectorial que va a permitir reconocer con certeza los grandes defectos septales. En efecto, la falta de una porción del septum interventricular puede ser demostrada en una o varias aproximaciones de electrocardiogramas bidimensional. Mediante la técnica de contraste es posible demostrar dichos defectos, especialmente cuando la presión sistólica es mayor a de 50 milímetros de mercurio. Este estudio es especialmente útil cuando la comunicación es hipertensa y han desaparecido los signos clínicos y solo se manifiestan aquellos de hipertensión pulmonar. Cuando la comunicación tiene hipertensión pulmonar, se demostrará el cortocircuito veno arterial para observar el paso de contraste al ventrículo izquierdo en cantidad considerable a través del defecto septal. El efecto de contraste negativo también será útil para el diagnóstico de este tipo de defectos. Cabe mencionar que en la comunicación hipertensa el uso de contraste ya se ha utilizado en técnica modo M o bidimensional. Se descubre la presencia del defecto septal ventricular con certeza. También pueden existir algunos estudios que se pidan, como en la técnica Doppler o la fonomecanocardiografía, que también son buenas. Y bueno, hablando ya del tratamiento, en este mayormente es el cateterismo cardíaco. En la comunicación chica y en las enfermedades de Roger no es necesario practicar el cateterismo, ya que con la historia clínica, electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma como Doppler se tienen los elementos suficientes para conocer el diagnóstico de certeza. En la grande, el cateterismo cardíaco es complemento fundamental de la valoración preoperatoria, especialmente para conocer el comportamiento de las resistencias pulmonares, ya que este dato influirá importantemente el resultado quirúrgico y el pronóstico postoperatorio del enfermo. En el trayecto del catéter, cuando el defecto es grande, puede ser caracterizada la aorta ascendente a través del ventrículo derecho y con ello se establece el diagnóstico de certeza de comunicación interventricular. La oximetría, el cortocircuito arteriovenoso se pone en evidencia al hallar un brusco aumento de la saturación de oxígeno a nivel del ventrículo derecho con diferencia de 2% de volumen o mayor en comparación con la aurícula derecha. En la tensiometría se determina con exactitud el nivel de la presión pulmonar. Asimismo, se cuantifica el gasto pulmonar total y la magnitud del cortocircuito arteriovenoso. En la angiocardiografía, este rara vez es necesario para establecer el diagnóstico. Cuando la comunicación tiene cortocircuito arteriovenoso, mediante el cateterismo arterial retrógrado se alcanza el ventrículo izquierdo y el disparo de medio contraste demostrará el defecto al llenarse el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, al igual que la aorta. En la evolución natural, en la comunicación interventricular chica, con mucha frecuencia evoluciona hacia el cierre espontáneo. Algunos autores han llamado la atención acerca de la alta frecuencia con que se encuentran comunicaciones interventriculares chicas en niños preescolares y escolares y la rareza con la que está diagnosticada en el adulto. Y en la comunicación interventricular grande es un padecimiento que rápidamente evoluciona a hipertensión y la gran sobrecarga volumétrica.